En la mitología griega hay una leyenda que habla acerca del talón de Aquiles. ¿Recuerdas? Era un guerrero, ¿no es cierto? Un guerrero griego, que una vez estando peleando con el enemigo, un enemigo tiró una flecha al aire. Tú sabes que los guerreros pues se protegen, ¿no es cierto? Su coraza, su casco, su pechera y pues todo, ¿no? Y lo interesante de esta leyenda es que la flecha que fue tirada al aire le cayó precisamente en una parte donde no estaba protegido, en su talón precisamente. La leyenda dice que esa flecha durante la guerra obviamente lo desangró y entonces murió. Estaba protegido en todas partes pues de su cuerpo como un guerrero, como un luchador, pero había una parte que estaba vulnerable, su talón precisamente. He llegado a entender que hay un talón de Aquiles de la iglesia cristiana también. Y el talón de Aquiles tiene que ver con una pregunta que nos pueden hacer y que tal vez la respuesta nos avergüence. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste de Jesucristo y le presentaste el plan de salvación a una persona? ¿Cómo hacen los grillos? Ok. ¿Cuándo fue la última vez que le presentaste el evangelio? No que repartiste un folleto, ¿sí me entiendes? Porque algunas personas piensan que tienen un folleto y ahí lo lees, ya evangelicé. No, pues qué chido. No, eso no es evangelizar. Evangelizar es compartir el mensaje de salvación a una persona que no lo conoce. Eso implica tiempo, obviamente, y preparación también. Ahora, esa pregunta, igual que la pregunta de la oración, a veces avergüenza la vida cristiana. ¿Cuánto tiempo pasas en oración a Dios? ¿Y cuándo fue la última vez que tú hablaste de Jesús? Este mes vamos a estar hablando acerca del evangelismo y la importancia de hablar a otros de Jesús. ¿Amén? ¿Y cuántos quieren? Si sus pies no son muy hermosos, te quiero decir el día de hoy, ¿cómo tú puedes hacer que tus pies sean hermosos? Vamos a leer Romanos capítulo 10, por favor, y vamos a buscar los versículos, Romanos capítulo 10, el versículo 15. Romanos capítulo 10, versículo 15, para aquellos que desean tener unos pies hermosos. Dice la Escritura, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Voy a leer de nuevo, Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Obviamente, cuando hablamos de los pies en este pasaje, se refiere a toda la persona. ¿Estamos de acuerdo? Y la importancia de la bendición de estos pies hermosos, ¿los pies para qué sirven? Para caminar. Y los pies nos guían hacia destinos, ¿no es cierto? Hacia lugares. Muy bien, pues este pasaje dice que los pies son hermosos de aquel cristiano, obviamente, de aquel cristiano que camina y comparte el mensaje de salvación. Ahora, si tú quieres que tus pies sean hermosos, que entendamos que es tu persona, ¿ok? Una persona hermosa es aquella que habla a otros el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús. Pero no solamente sus pies son hermosos, hay una implicación importante también de aquellos que comparten el mensaje de salvación. Vamos a buscar Efesios capítulo 6, por favor. Y cuando el apóstol Pablo habla de la coraza, habla de la armadura del cristiano, menciona una parte importante con respecto al calzado. Fíjate lo que dice. Capítulo 6 es el versículo 15 también. Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Así que tiene lógica el talón de Aquiles. Esto significa que si un cristiano no predica el evangelio, está desprotegido espiritualmente. Predicar el evangelio es parte de la armadura y la protección de nuestras vidas. He llegado a entender esto. Nuestra vida tiene que estar completamente enfocada.
enfocada en lo que nosotros queremos y lo que Dios dice en su palabra. Cuando no estamos enfocados en las cosas de Dios, entonces cualquier cosa nos distrae. Así de sencillo. Y cuando un cristiano está enfocado en compartir el Evangelio de Jesucristo, su vida entonces, ¿sabes? Tiene dirección, tiene paz en su corazón, ¿sabes? Encuentra objetivo en su vida, encuentra plenitud en su vida. Cuando sigue a Dios. Tú puedes tener un buen trabajo, puedes amar a tu esposa, que son cosas muy buenas, y hacer otras cosas muy buenas, pues. Pero cuando tú te enfocas en Dios y en su palabra y en lo que Él dice, tu vida toma rumbo y toma sentido. Completamente, completamente. Y tal vez algo importante que yo quiero comentar es que, en mi opinión, el gozo de compartir el Evangelio de Jesús es único e inigualable. Tú te puedes gozar en las alabanzas, te puedes gozar danzando, moviéndote, brincando, te puedes gozar leyendo la Escritura, enseñando la Escritura, puedes gozarte en todo eso, pero el gozo de predicar el Evangelio de Jesucristo es único e inigualable. Tanto es así que hay una corona de recompensa para aquellos que predican el Evangelio. O sea que un día estaremos en la presencia de Dios y cuando llegue el momento en el tribunal de Cristo de recibir entonces la recompensa por lo que hicimos por Dios, obviamente, en su espíritu, ¿no es cierto? Va a haber una corona entonces, la corona de vida, que es aquella que se da a aquellos que predican el Evangelio de Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos quieren esa corona? Podemos trabajar este mes con la ayuda de Dios, enfocados este mes, hablando a otros acerca de Jesús. Esta hermosa tarde ya es algo sencillo lo que quiero compartir. Solamente son 3 puntos que quiero compartir basado en Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10 de nueva cuenta. 3 cosas quiero compartir sencillas con respecto a capítulo 10 de Romanos. Muy bien, número 1. Los pies hermosos son de cristianos que oran por la salvación de otros. Los pies hermosos son de cristianos que oran por la salvación de otros. Romanos capítulo 10, versículos 1 y 2. Doy lectura. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Enfatizo el versículo 1. Hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto a su pueblo? Él era judío, recuerda. Y él está diciendo entonces que tiene un anhelo en su corazón. ¿Cuál era su anhelo? ¿Cuál era su anhelo? La salvación de su pueblo, Israel. Israel, su pueblo, es el pueblo que él ama. Y yo podría decir que debemos orar en primer lugar por las personas que amamos. Porque Israel es su familia, es su pueblo. ¿Sabes? Si tú eres un cristiano, debes estar trabajando por la salvación de tu familia. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus tíos, tus parientes, ¿sabes? Tus amigos, tus compañeros de trabajo, de escuela, esa gente que llega a ser entrañable, ¿no es cierto? El tendero, ¿sí me entiendes? Que todos los días vas, los saludas y hola, ¿qué tal? Y mira eso. Es gente que tal vez no es tu familiar, pero llega a ser importante en tu vida, pues, como una persona. Así que lo primero que debemos hacer es orar por la salvación de otros. El apóstol Pablo en este pasaje, él está implícitamente enseñando que la oración hace una diferencia. Orar por las personas u orar por otra cosa hace una diferencia. Y si no, te voy a decir algo. Si tú te apuntas allá en la listita de oración, si no acostumbras orar todos los días, ¿ok? Y si tú te apuntas en la lista de oración, 6 de la mañana a 6:30, 7:30, 8, no sé, que tú quieras, y tú te pones a orar, a pasar media hora orando a Dios por peticiones tuyas y las que vamos a poner ahí, yo te voy a garantizar algo, sellado con notario público. Tu vida va a cambiar.
tu carácter va a cambiar. De repente tu esposa te va a mirar, ¿y este qué le pasó? ¿Y esta mujer que tiene, esta leona? Ya se volvió una gatita. ¿Me entiende? Realmente orar a Dios con todo nuestro corazón realmente hace una gran diferencia. Y es el arma, es el recurso espiritual que Dios nos ha dado para agradarle a Él y para ser como Jesucristo quiere que seamos, iguales a Él. Amén, hermano. ¿Cuánto es el tiempo que inviertes delante de Dios en oración? Cuando derramas tu corazón. ¿Sabes que creo que si tú oraras a Dios todos los días un buen tiempo y derramaras tu corazón, dejaras que Dios examine tu corazón como una radiografía y pasaras un hermoso tiempo y descansaras en Dios, no ocuparías psicólogo. No ocuparías psicólogo. Porque el psicólogo lo que hace es eso. Vamos a ver cómo estás. ¿Ok? Y el asunto es muy sencillo. La gente no sabe cómo está porque no se detiene a pensar. La vida es rápida, la vida es vertiginosa y entre las responsabilidades y todas las cosas que hacemos no hay tiempo para pensar. Y de repente ni sabes cómo estás. Pero cuando una persona, al menos mi experiencia, cuando tú te postras con Dios, te sientas con Dios y hablas con Él y le muestras tu corazón, tú sabes cómo estás y tú sabes qué tienes. Y también he llegado a entender que a veces nos cuesta trabajo hacer eso porque a veces hay cosas muy feas en nuestro corazón y no queremos verlas. ¿Alguien dijo ay, ay, ay por ahí? Esta es la parte sorprendente. Mi hermano Juan Luis, que dirigió la Santa Cena, dijo muy bien, somos pecadores. Claro que somos pecadores, ¿sabes? Y si tú piensas que los que servimos a Dios somos ángeles, estás equivocado. Dile que está a un lado, está equivocado. No son ángeles, no son ángeles. Algunos se llaman ángel, pero no son ángeles. Somos pecadores. Somos pecadores, pero a lo mismo que somos pecadores, también tenemos el recurso de la sangre de Jesús, que es suficiente, fíjate bien, suficiente para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Y como muy bien también dijo mi hermano Juan Luis, cuando llegamos a la Santa Cena, ¿sabes? Y tú dices, híjole, ahora esta semana no me fue muy bien en mi relación con Dios y pequé y llego acá y hay Santa Cena y órale, ¿qué hago? No, mejor no participo porque soy indigno, ¿verdad? Pero ¿sabes qué debes hacer? Debes confesar tu pecado. Confesar tu pecado y entonces participar, porque debemos aprovechar, amén, la ocasión y el momento. Importante, hermano. Somos pecadores, por supuesto que sí. Pero podemos orar y cuando pasamos tiempo en oración por otras personas, entonces nuestra vida adquiere sentido y adquiere propósito. Ahora, ¿cuáles son tus anhelos con respecto a Dios? Con respecto a la vida espiritual. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué anhelo hay en tu corazón? ¿Qué es un anhelo? Alguien que defina anhelo. Anhelo, según... Es un deseo ferviente, es algo que tú tienes muy adentro de tu corazón, pero es fuerte, es profundo. Ese es un anhelo. Como algunas personas que anhelan tener un hijo, ¿no es cierto? Otros anhelan no tenerlos ya. Como una jovencita, un joven anhela una pareja, ¿no es cierto? Una novia, un novio, ¿no es cierto? ¿Puedo escuchar amén por ahí? Ok, ese es un anhelo, claro que sí. Es un anhelo hermoso, es algo muy profundo. Ahora, qué hermoso que el apóstol Pablo tenía el anhelo de que su pueblo Israel se convirtiera a Jesús, recibiera a Cristo. Ahora, si somos honestos y yo te preguntara, ¿tienes ese anhelo en tu corazón? Yo ni sabía que existía ese anhelo o que podía haber. Entonces, te comparto Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 es un versículo que nos puede llevar a anhelar lo que Dios anhela, aunque no lo anheles tú.
Porque el deseo de que otros conozcan de Jesús viene de Dios. Escucha bien, escucha bien. Cuando tú como cristiano tienes en tu corazón el deseo de hablar de Jesucristo, ese anhelo o ese deseo no es humano, es de Dios, es divino. Porque Dios lo pone en tu corazón para que otros conozcan de Jesús. ¿Sabes? Pasa con nosotros que Dios cuando escuchamos la palabra, la leemos, la escuchamos predicada o en audio, lo que sea, y escuchamos atentamente, Dios pone en nuestro corazón deseos. Y a veces nosotros apagamos esos deseos. La voz del Espíritu, como a veces pasa con los matrimonios, me han contado. He escuchado que a veces un cónyuge insiste sobre algo a su otro cónyuge, a su esposo. Oye, vamos a pensar, cambia el foco ese, cambia el socket. Ok, que está ahí porque ocupo luz. Y va otro día y, viejo, puedes cambiar el socket. Pasan 2 o 3 días, esta semana, te encargo lo del socket. ¿Sí me entiendes? Y llega un momento que la esposa, ¿saben qué hace? ¿Qué hace? Cambia el socket. La esposa deja de decirle ya. ¿Estamos de acuerdo? Esto pasa de un lado y del otro, así que pasa por los dos lados. ¿Sí me entiendes? Entonces, dejamos de y pensamos, ¿para qué? ¿Para qué le digo? No tiene sentido. Dios pone en tu corazón y en mi corazón sus deseos divinos. Y hay un versículo impresionante y muy triste en el Nuevo Testamento que dice, no apaguéis el Espíritu. El día de hoy, escuchen bien, Dios te va a poner en tu corazón el anhelo de hablar a otros de Jesús. Dios te lo va a poner. Si tienes al Espíritu Santo y eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo trabaja de acuerdo a la palabra de Dios, amén. Porque es el mismo Dios. Y te va a poner en tu corazón el anhelo, el deseo de que le hables a otros de Jesús. Tú dirás, es que no tengo el anhelo. No te preocupes. Dios dice, solo déjame que yo lo ponga en tu corazón. ¿Puedes hacer eso? Tal vez tú dirás el día de hoy, no, yo la verdad ni se me ha pasado por la cabeza invitar a alguien, pensar en alguien. ¿Sí me entiendes? No te preocupes. ¿Estás dispuesto para decirle a Dios, Señor, aquí está mi corazón? ¿Puedes poner tu deseo para que yo hable a otros de Jesús? Pero lo hermoso de esto, no solamente pone el deseo. Fíjate bien lo que dice el versículo. Vamos a leer Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace Dios? Por su buena voluntad, porque el que está más interesado en que la gente conozca de Jesús, en que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos se conviertan, el más interesado no eres tú, es Dios. Y quiere usarte a ti para que a través de ti seas un medio, un puente para que otros vengan a Jesucristo. Un día tuve el honor de predicar en la Nueva Jerusalén con el pastor César Gómez y me invitó un día antes del Día del Amigo. Y yo preparé un mensaje porque la idea era motivar a la congregación para el próximo domingo, ¿verdad? Para evangelizar. Y mientras estaba en las alabanzas, yo percibí algo que me dijo el Espíritu en mi corazón. Yo estaba orando, estaba también preparando mi corazón ahí durante las alabanzas, y el Espíritu me dijo, me dijo porque lo percibí en mi espíritu, quiero explicarme, no me habló un ángel y Miguel Oliva, ¿sí me entiendes? No. Es algo que tú sabes, porque el Espíritu Santo habla a tu espíritu, dice la Escritura. No es algo que se puede explicar, pero es cierto. Así como tú sabes que eres cristiano y Dios te lo dijo, ¿amén? ¿Cuántos saben que son cristianos? ¿Quién se lo dijo? ¿Que el pastor se lo dijo? No, es Dios. El predicador enseña la Escritura, enseña el mensaje, pero tiene que confirmar el Espíritu Santo en tu vida. Porque dice la Escritura que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Así que, fíjate, el cristiano tiene el testimonio en sí mismo. Dios le dijo, tú eres mi hijo amado. Un aplauso a Dios, amados hermanos. ¡Aleluya! El Espíritu Santo habla.
habla y tiene mucho que decirnos a nosotros. ¿Cuándo? Siempre, siempre. El asunto no es que no hable, el asunto es de todo lo que nos dice. ¿Cuándo hacemos esto, Dios? ¿Es tu momento, es el tiempo, es para mí, es para otros? Porque Dios habla mucho. Y es el discernimiento, como veíamos el martes que hablaba el pastor César, que para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, tú usas, ¿no es cierto?, ese recurso espiritual para discernir: esto que hago está bien, Dios quiere esto ahorita, o me espero un poco más, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Eso es lo que hace Dios y es la manera como trabajamos con Dios en conocer su santa voluntad. Así que Dios no solo pone el deseo en tu corazón, sino que te da la fuerza y el poder para llevarlo a cabo. Te da el deseo y te da la fuerza para hacerlo. ¿Amén? Muy bien, perfecto. En segundo lugar, primer lugar entonces, los pies hermosos son de cristianos que oran por la salvación de otros, especialmente las personas que aman, obviamente, amigos, familiares. Si no tienes ese deseo, no te preocupes, ese anhelo, no te preocupes, porque Dios lo puede poner en tu corazón. Amén. Por eso estaremos orando en la semana. Apúntate, hermano, apúntate y ponte a orar. En el WhatsApp la idea va a ser esta. Ok, tú estás en el WhatsApp ahí, en la red de oración o intercesión, no sé cómo le puso Hilda ahí. Entonces te vas a apuntar y a las 6 de la mañana, 7 de la mañana u 8 de la mañana, un encargado de ese horario va a poner un versículo de oración y va a decir: hermanos, comencemos a orar. Tú entonces recibes ese mensaje en tu WhatsApp y mandas un mensaje. Amén, hermanos, estamos listos. Amén, vamos a orar. Amén, vamos a hacerlo. Esta semana lo hice ya con algunos hermanos, porque empezamos algunos desde la semana pasada, y ha sido algo muy hermoso, de veras. 6 de la mañana, ahí estamos. Así que bueno, apúntate, hermano, y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu vida. Amén. En segundo lugar, los pies hermosos son de los que entienden la necesidad espiritual de los perdidos. ¿Qué significa esto? Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, el versículo 2. Dice: yo les doy testimonio, hablando Pablo de Israel, que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los judíos son celosos de Dios, claro que sí, por supuesto que sí, pero están equivocados en su relación con Dios, porque no conocen a Jesucristo. Versículo 3, fíjate lo que dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Me explico. Los judíos llegaron a pensar, y algunos a veces todavía piensan, que por el simple hecho de ser judíos ya tenían la salvación. Así de sencillo. Como algunas familias hace tiempo atrás, yo creo, católicas, que pensaban: como tengo un hijo que es sacerdote, ya la familia ya pasa por default. ¿Sí me entiendes? No, no es así. Por supuesto que no. Claro que no es así. Así que entendemos realmente que la gente que no conoce de Jesús están perdidos, hermanos. ¿Lo entendemos así? Y la necesidad es que ellos no han oído el mensaje de salvación. ¿Qué están haciendo? El versículo 3 claramente dice que los judíos ignoran la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Los judíos como nación, en la semana en un devocional, leí el capítulo 22, creo, de Lucas, algo así, o de Juan, no me acuerdo cuál leí, porque todos hablan acerca de la resurrección de Jesucristo. Y leí acerca de la gran mentira. Cuando Jesús resucitó y los soldados fueron con los sacerdotes de Jerusalén y les dijeron lo que había pasado, y entonces los sacerdotes les dieron dinero y les dijeron: miren, cuando les pregunten, díganle que vinieron los discípulos de noche y lo robaron el cuerpo. Y les dieron, dice el pasaje, una gran suma de dinero. Los sobornaron. De manera que a partir de ahí, como dice ese pasaje, todo Israel no ha creído en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. De hecho, Israel sigue esperando al Mesías. Como nación, hay judíos que se han convertido a Cristo, por supuesto que sí. Se llaman judíos mesiánicos. Son cristianos con, obviamente, trasfondo judío, por supuesto. Pero la nación de Israel no creyó en Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, y está esperando a su Mesías. ¿Ok? Obviamente va a ser engañado por el anticristo, que ya es otro tema
para más adelante. Así que estas personas que no son salvas tienen ideas equivocadas con respecto a la salvación. El versículo 3 dice que los judíos ignoran la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? No creen en Jesucristo. Rechazan a Jesús como su Salvador, como el Mesías, pero ¿qué hacen? Versículo 3, ¿qué dice? Y procurando establecer la suya propia. ¿Cuál es la justicia propia de los judíos? Sus obras. Así de sencillo. La ley de Moisés. Ellos piensan que cumpliendo la ley de Moisés se van a salvar. Dios nunca dijo eso en la Escritura. Así de sencillo. Dios nunca dijo eso en la Escritura. Así que las personas necesitan la salvación en Jesús. Si nosotros saliéramos y preguntáramos a las personas, oye, si tú te murieras hoy, ¿estás seguro que irías con Dios? La mayoría de la gente dice, no está segura. Y si tú le preguntas, oye, y si Dios te preguntara, ¿por qué crees que debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Sabe qué responde la mayoría de la gente? ¿Sabe qué responde? Por mis buenas obras. Y la Escritura enseña que la salvación no es de obras, sino es por fe. ¿Ok? Ahí te vamos a ver ese punto. Ahora, esta necesidad espiritual de los no salvos, obviamente en Romanos capítulo 10 tiene la solución. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, el versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si un judío menosprecia a Jesucristo, al Señor Jesucristo, y establece su justicia propia o cualquier otra razón, ¿ok? Sus obras, una religión, ahora que el Papa estuvo por aquí, se puso muy de moda, ¿no es cierto? Y la mayoría de la gente entonces piensa que haciendo buenas obras se va a salvar. Ahora, entendamos, Dios quiere que hagamos buenas obras. ¿Amén? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero Dios jamás dice en ningún pasaje que las buenas obras nos van a salvar. Así de sencillo. Ahorita vamos a ver algunos versículos que hablan acerca de la fe. Así que la necesidad espiritual de los no salvos es conocer a Jesucristo. Y si no conocen a Jesucristo, entonces les espera la condenación. Los que estamos aquí, que somos cristianos, ¿nos espera qué? La salvación, la vida eterna. Si tú te mueres el día de hoy, según la Escritura, tú vas a abrir los ojos en la presencia de Dios. Amén. Pero si una persona no conoce a Jesucristo, ¿sabes? Va a abrir sus ojos en el infierno. Me acordé de un chiste. Falleció un esposo, ¿verdad? Y su mujer, pues malamente, quería contactarse con él. Y fue a buscar un medium. ¿Ok? Y entonces se contactó y estaba el medium ahí contactándola y le preguntaba, mi amor, ¿cómo estás? Yo bien, contestó de ultratumba. ¿Sí me entiendes? El esposo, yo muy bien. Ah, ok. Mi amor, ¿estás mucho mejor allá que aquí en la tierra? Sí, mucho mejor, dijo el esposo, ¿verdad? Ah, muy bien. Le preguntó la esposa, platícame cómo es el cielo. No, estoy en el infierno. No expliqué bien el chiste. Perdón, es que la idea era esta. Estás mucho mejor en la tierra, aquí conmigo, que donde estás, en el cielo. Y entonces contesta, sí, pero no estoy en el cielo, estoy en el infierno. Ahora ya me di a entender. Todos fallamos, nosotros fallamos. Somos pecadores. Eso es porque me acordé. Ya no voy a hacerle caso a lo que me acuerde. Ok. Ahora, algo muy importante. Nosotros hacemos la obra de compartir de Jesús. Amén. Pero hay que saber algo muy importante. Incluso tú has traído a algún invitado un día del amigo y tienes el anhelo que se convierta, que escuche de Jesús. Y de repente los predicadores expresan y explican muy bien el mensaje de salvación y tú dices, ay, que se convierta, y no pasa nada. Y no pasa nada. No te preocupes, ¿sabes? Porque Dios nos mandó a predicar el Evangelio, no a convertir a la gente. El que convierte a las personas es Dios.
Nuestro trabajo no es convertirlos. Ay, te voy a ver cómo hago para que se convierta. No, pero tú no tienes poder para convertir. La enseñanza bíblica es ir y predicar el evangelio a los que no lo conocen. Así de sencillo. Cuando tú y yo hacemos eso, estamos obedeciendo a Dios. Es algo muy importante porque a veces hay una tristeza espiritual cuando no se convierte y nos desanima. No, hay que entender que hay gente que va a tener su tiempo, pero déjame decirte que hay gente que no va a creer. Romanos capítulo 10, leemos del 16 al 21, por favor. Fíjate lo que dice, 16 al 21. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido su voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Quiero que sepas algo. Jesucristo murió por todos los seres humanos, amén, por todo el mundo. Pero según este pasaje, hay personas que no van a creer en Jesucristo. Ahora, eso no nos da pie para decir, yo creo que mi vecino no va a recibir a Jesucristo. Creo que mi suegra no va a recibir a Jesucristo. ¿Ok? Creo que se vaya al infierno. Espérate. Nosotros no sabemos quién va a recibir a Cristo o no. Dios sí lo sabe. El mensaje para ti y para mí, la orden que Dios nos dio es ir y predicar el evangelio, es salir. Por eso el plan de evangelismo de nuestra congregación plantea no solamente salir, sino también invitar. Ahora, te comparto brevemente cómo evangelizamos en la congregación. Número 1, lo hacemos a través de visitas. Si tú tienes alguna persona que quieres que se le comparte el evangelio, hay un grupo de hermanos aquí que pueden ir a compartir el evangelio. Esta semana mi esposo y yo tuvimos ese privilegio de ir y compartir el evangelio y recibió a Cristo, un varón pues, ¿ok? Y el plan es este, yo voy a checar con mi esposa y tal vez otros matrimonios que me echen una mano trabajando en eso, es cuando haya una visita, vamos, le compartimos el evangelio. Con la ayuda de Dios y con fe recibe a Cristo, amén. En segundo lugar, hacemos otra segunda visita, confirmamos la salvación que hizo en base a la palabra y les enseñamos a hacer devocionales. Cómo alimentarse de la Biblia todos los días, ¿ok? Y después de eso entonces derivamos a esa persona o esa familia con alguien que le dé clases bíblicas. Así de sencillo. Fácil. Así que hay chamba. ¿Qué hay? Hay chamba. ¿Quieres tener el privilegio y la responsabilidad de enseñar a otra pareja la palabra de Dios? ¿Quieres hacerlo? Puedes hacerlo. Si tú dices, es que yo no sé cómo hacerlo, no te preocupes. Aquí te enseñamos a hacerlo. ¿Sabes? Es una gran responsabilidad tener a una persona o a dos personas o a una familia para que tú les enseñes la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de esa responsabilidad? Pero sí se puede hacer. Y Dios puede usar tu vida, déjame decirte, para hacerlo. Amén. Dios puede usar tu vida. A veces tú puedes pensar, no, ¿yo cuándo? No, yo no tengo, no te preocupes. Dios capacita, hermano. Pero hay gente, yo tengo fe en mi corazón, que vamos a ganar mucha gente para Cristo. Escucha bien. Y yo tengo que preparar a la congregación. Tenemos que preparar a la congregación para que haya gente que los atienda. ¿Quién los va a atender? Todos, hermanos. Todos los que quieran hacerlo. Amén. Todos, todos. El servicio de Dios es incluyente, déjame decirte, ¿ok? Hay un himno que dice, el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y el plan precisamente es ese. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Hay chamba, hermanos. De que hay trabajo, hay trabajo. Para aventar para arriba. ¿Sí me entiendes? Así que
la exhortación es esa, hermano. Tal vez Dios te ponga en tu corazón el día de hoy: a mí sí me gustaría enseñar a una persona. A mí sí me gustaría ser de bendición de esa manera. Bueno, entonces tal vez debes responder el día de hoy a lo que Dios te diga. Amén. Así que no todos creerán en Jesús como el Salvador. No todos tienen fe, así de sencillo. ¿Ok? Al igual que el pueblo de Israel, Dios estuvo sobre ellos, ¿no es cierto? Para mostrarles su amor, envió a Jesucristo, rechazaron a Jesucristo, ¿no es cierto? Y establecieron su propia justicia, o sea, su ley, sus obras, ¿no es cierto? Para entonces poner su justicia y no la de Jesús. Tercero y último punto que quiero compartir. Los pies hermosos no solamente son de las personas, ¿no es cierto?, que oran por la salvación de otros. No solamente son de los que entienden la necesidad espiritual de los perdidos, sino que en tercero y último lugar, los pies hermosos son los que obedecen al ser enviados a predicar. Fíjate lo que dice. Leamos por favor el versículo 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay un proceso aquí muy interesante con respecto a la salvación. El objetivo principal cuando predicamos el Evangelio es que la persona confiese a Jesucristo. Versículo 13: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto significa, todo aquel que diga: Señor Jesús, yo te recibo y te invoco como mi Salvador, el que crea eso con su fe será salvo. Amén. Ahora, fíjense lo que dice. Cuando hablamos acerca de la fe, vamos a leer el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para tener abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No es lo que haces, es lo que crees. Amén. Versículo 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú has oído de la Reforma, ahí por 1400, ¿no es cierto?, 50 y 1500, con Martín Lutero. La Reforma empezó precisamente con el libro de Romanos, cuando Lutero entendió que la salvación no era por obras, sino era por la fe. Así de sencillo. Y empezó la revolución, ¿no es cierto? Y ahora ha llegado hasta nuestros días la fe como nosotros la conocemos. Ahora, la Biblia enseña entonces que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo crees de corazón, que fue resucitado, serás salvo. Porque dice que la fe se tiene en el corazón. Amén. Con el corazón se cree para justicia, pero una vez que tú entiendes que Jesucristo murió en la cruz y tú en tu corazón lo crees, ¿qué debes hacer? Debes confesarlo. De ahí la gran importancia, hermano, ¿sabes?, de bautizarse, porque la manera de confesar que tú eres un cristiano es a través del bautismo. Porque en el bautismo se te hacen preguntas. Por ejemplo, el que bautiza te pregunta: ¿estás seguro que Jesucristo vive en tu corazón? Te pregunta, por ejemplo, ¿estás seguro que solo la fe en Jesucristo es lo que te da la salvación? Sí, lo creo, amén. Y te hace preguntas, y esas preguntas te las hace delante de ¿quién? De toda la congregación. Porque hay gente que llega a la iglesia local, a una congregación, puede llegar, por supuesto, pero no se confiesa cristiano. Así de sencillo. Llega, se sienta y se va. Tú no sabes si es cristiano, ¿ok? ¿Cómo sabes que es cristiano? Cuando confiesa, cuando habla, cuando expresa su amor a Jesucristo. Así que, fíjate qué interesante. El objetivo final y principal es que al que le hablamos de Jesús, invoque a Jesucristo para que sea salvo. Amén. El Día del Amigo, el día 20 de marzo, los invitados aquí van a escuchar un mensaje de salvación, ¿verdad? Y van a ser animados a que reciban a Jesús. El objetivo es que reciban a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien, perfecto. Pero para que logremos eso, necesitamos varias cosas. Dice: ¿cómo van a invocar si no han creído?
¿Estamos de acuerdo? No puedes invocar en lo que no crees, pues. ¿Okay? Ahora, nada más una aclaración. La Iglesia Católica cree en su teología que todas las personas son salvas. Ellos creen en la universalidad de la salvación. Me explico. Ellos definen que como Jesucristo murió por todos los hombres, luego entonces todos los hombres son salvos. Y es muy fácil de entenderlo porque tú has escuchado el sermón del Papa. Seguramente algo escuchaste en la tele, de tanto entre todos los canales que estaba. El asunto es este. El Papa cuando da su discurso o cuando predica, ¿verdad? Él llama a toda la gente donde está, les dice, hermanos, hermanos. Ahí estaban gobernantes, ahí estaban senadores, diputados, ahí estaban toda la gente, hermanos. Yo digo, ¿hermanos de quién? ¿Sí me entiendes? Ahora fíjate, porque en su teología, para ellos todos son hermanos. ¿Es bíblico eso? No, no es bíblico. Juan capítulo 1, versículo 12. Si no lo sabías, debes de saberlo de memoria. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios solamente son aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Pero fíjate bien, no son los que saben de Jesús, son los que tienen a Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Fíjate lo que dice. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La salvación no consiste en saber de Jesús, consiste en tener a Jesucristo. ¿Cuándo tienes a Jesucristo? En el momento que por fe tú lo invitas a entrar a tu corazón, porque no nacemos con Jesucristo, déjame decirte. Nacemos lejos de Dios, nacemos con el pecado, pues, heredado. Y solamente aquella persona que reconoce que es un pecador, confía en su pecado e invita a Jesús y Jesucristo entra a su corazón, esa persona tiene la vida eterna porque tiene a Jesús en su interior. Amén. Así que esto es algo muy importante. La teología católica está mal, déjame decirte, ¿ok? No, todos somos criaturas de Dios. Por supuesto que sí. Pero los hijos de Dios solamente son aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por eso nos decimos hermanos. Entonces tú no puedes ir por la calle y ves a alguien, hermano, ¿verdad? Hermano. Mínimo primo le puedes decir tal vez. ¿Sí me entiendes? Primo. Porque déjame decirte que de todas las confesiones de fe que hay, ¿verdad? Testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, católicos. Los católicos, déjame decirte, son los que tienen la enseñanza más parecida a los cristianos. Todo lo que los católicos creen que está en la Biblia, nosotros lo creemos. Solamente no creemos lo que no viene en la Biblia. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo lo que viene en la Escritura que los católicos creen, nosotros lo creemos. Por supuesto que sí. No hay diferencia cuando hablamos de la Escritura. Si nos sentamos con un católico y vamos a leer la Biblia, vamos a leer lo mismo. Así de sencillo. El problema es que ellos van a sacar otros libros. Porque hay una enseñanza católica que dice que cuando el Papa habla de doctrina, lo que dice es palabra de Dios. El Papa es el vicario de Cristo. Eso significa para ellos que es el representante de Jesucristo aquí en la tierra. Hoy no más. ¿Quieres saber algo de Dios? Habla con el Papa. Él sabe lo que Dios quiere y Él te dice. ¿Ok? O sea, algo muy poderoso, obviamente, un error y una herejía poderosa que este hombre enseña. Así de sencillo. Según la Escritura, solamente la Biblia es el único libro autorizado para hablar de Dios, nadie más. Cualquiera que te diga otra cosa que no viene en la Escritura, está mal, es una herejía, es un error. Alguien te puede decir, no, pues dice la Biblia que des 10 vueltas a la manzana y ya tus pecados serán perdonados. Mentira. ¿Y saben que esto funciona y funciona muy mal porque es una herejía? Alguna vez les conté, pero vuelvo a contar. Yo tenía un amigo, se llama Adalberto, espero que todavía viva, Adalberto, ¿verdad? Y él era mujeriego, pero grueso. ¿Mujeriego cómo era? Grueso. Era bien mujeriego. Y el cuate un día tuvo problemas con una muchacha que le embarazó y todo eso, y entonces andaba muy afligido, muy afligido. Yo ya conocía de Jesús y empecé a hablarle de Cristo. No, mira, la Biblia dice, mira, acércate, confiesa tu pecado, Dios te va a pasar tu corazón, si te arrepientes, lo busca, mira, lee la Biblia. Pues lo que acostumbramos decir los cristianos. Ahí estaba trabajando con él. Bueno, lo dejé de ver una semana.
Y de repente me llama y me dice, oye, te tengo buenas noticias. ¡Ah, qué padre, qué padre! Creo que le di un folleto para que lea y le dije, mira, léelo bien y Dios toca tu corazón, recibes a Cristo. A veces hacemos eso, ¿estamos de acuerdo? Léelo, bueno. Y me llamó, oye, tengo buenas noticias. Yo pensé, oye, este ya leyó el folleto y ya recibió a Cristo, porque a veces ha pasado eso. Ah, qué bien, qué bien. A ver, platícame. No, pues, ya ves que me sentía bien mal. Sí, muy mal, por teléfono, obviamente estamos hablando. Muy mal, no, pero a que no sabes. Fui con un sacerdote, me confesé. Y él me dijo, no me acuerdo ahorita, cuántos Aves Marías, cuántos Padres Nuestros tenía yo que hacer. Lo hice y encontré paz. Sí, la gente encuentra paz porque esa es la verdad que le dicen. ¿Me doy a entender? Es una mentira, pues. Las mentiras producen paz también cuando alguien que tiene autoridad te la dice. Así de sencillo. Porque tú crees. Por eso Jesús dijo que el que guía a otro ciego, ¿sí me entiendes? Ambos van a caer en el hoyo. El que debe saber no sabe y le comparte al que menos sabe, entonces se pierden los dos. Esa es la enseñanza de la Escritura. Ambos caen en el hoyo. Así que, ¿cómo van a invocar si no creen? ¿Cómo van a creer si no oyen el Evangelio? Hay que escuchar el Evangelio. Cuando compartes el Evangelio, decimos versículos de salvación, varios. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace su obra. Recuerdo cuando me estaban predicando el Evangelio a su servidor y me estaban hablando de mensajes de la Biblia. Yo me jactaba de ser una persona muy abierta, muy cuata. Se me acercaron, te comparto, platícame, chido, órale. ¿Sí me entiendes? Y de repente, pues como yo era católico, pues también me puse un poquito así como medio seriezón, ¿no? Así como que, pues a ver qué me dicen estos, ¿ah? A ver qué me dicen. Y ellos me hablaban el Evangelio y me decían versículos. Y cuando ellos hablaban versículos, el versículo llegaba a mi mente y a mi corazón. Y Dios tocaba mi corazón y el Espíritu Santo, ahora lo sé, que era el Espíritu Santo que estaba hablando conmigo, me decía, es cierto lo que dicen, lo necesitas. Yo entendía claramente, pero yo estaba así. Sí, luego, ya checamos. Pero Dios estaba taladrando mi corazón por dentro, ¿sí me entiendes? Y yo estaba así como muchas personas. Hemos visto gente que llega a la congregación, casos extremos, que llegan diciendo así. La peor carita que yo puedo hacer, ¿sí me entiendes? Eso es porque mi esposa dice que estoy guapo, así que está muy difícil que haga una cara muy fea. Okay. Gente así sentada y nada que ver, que quiere estar en otro lado, ¿sí me entiendes? Piensa en otro lado. Pero la palabra de Dios va haciendo efecto. Poco a poco, hasta que llegue el momento en que su corazón es quebrantado por Dios y recibe a Jesucristo. Por eso es importante hablar palabra, hablar Biblia cuando estamos compartiendo el Evangelio. Amén. No es un mensaje humano, es un mensaje de Dios. Termino con esto. El pasaje dice 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sabías tú que para predicar el Evangelio necesitamos ser enviados? Eso dice el pasaje. ¿Cómo van a predicar si no hay nadie que los envía? Entonces la pregunta es, ¿quién nos envía? ¿Quién nos envía? La obra de salvación es hecha por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Él pone el anhelo y el deseo en nuestro corazón. Por supuesto que sí. Él es el más interesado en que la gente se convierta. En la iglesia local, los que envían son los líderes. Así de sencillo. Porque Dios pone en los que servimos al Señor la carga y el anhelo para que obedezcamos su palabra. Quiero que sepas que yo tengo carga en mi corazón. Dios ha puesto carga en mi corazón por la gente que no conoce de Jesús. Según yo no tengo el don de evangelista, pero comparto el Evangelio. Y tengo carga en mi corazón, porque también he entendido que la iglesia debe hacer la obra de Dios. Entonces yo declaro esta hermosa tarde ya. Nuestra iglesia
recibe el anhelo y el deseo de parte de Dios de ir a compartir a otros de Jesús. Y yo por fe declaro que Dios va a poner en tu corazón y en mi corazón el anhelo de hablar a otros de Jesucristo. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Iglesia, Dios nos envía a hablar de Jesús. Un cristiano o una iglesia que no comparte el evangelio pierde su esencia, déjame decirte. Leerás mucha Biblia, asistirás a varios congresos, orarás mucho, déjame decirte. A cada reunión ahí estarás temprano y fiel. Pero si no predicas a Jesucristo, has perdido la esencia por la cual Dios te llamó. Y he llegado a entender algo. Un cristiano que habla a otros de Jesús realmente hace valedero el sacrificio de Cristo. Porque si tú y yo solamente leemos la Biblia, oramos, nos sentimos, somos los super amigos, los hermanos amigos, ¿sí me entiendes? Y nos amamos. Amén, está bien, es correcto, hay que hacer eso, pero no es el todo. Y algunos cristianos, escucha bien, hay cosas de Dios que no le gustan. Alguno aquí dirá, no, a mí me da pena. No, yo no sé. Yo estoy muy grande. Se me traba la lengua. Cualquier excusa que tú quieras puedes decir. Lo cierto es que es una orden de parte de Dios. Nos ponemos de pie, vamos a orar y vamos a terminar. Si tu vida, amado hermano y hermana en Cristo, ha estado en pecado, y el pecado es fácil de definir, es una infracción de la ley de Dios. Está claramente tipificado en la Escritura. Y nos hace sentir indignos, así es cierto. Y nos quita poder espiritual para hacer la obra de Dios, es cierto. Pero tiene solución con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Así que si tu vida no está en santidad, si has permitido pecado en tu vida, tú y el Espíritu Santo lo saben. Y el Espíritu de Dios habla a tu corazón y a tu espíritu este día. Y te dice, hijo mío, confiesa ese pecado. No puedo poner mis anhelos y mis deseos en tu corazón si antes no confiesas tu pecado y me buscas a mí. Así que voy a hacer una oración esta hermosa tarde para que le pidamos perdón a Dios por ese pecado que a veces permitimos en nuestras vidas. Queremos ser vasos limpios, instrumentos limpios, útiles en las manos del Señor. Repítela conmigo ahí en tu corazón, en voz fuerte, como tú quieras. Dios, en esta tarde te pedimos perdón porque hemos permitido el pecado en nuestra vida. Hemos robado, hemos mentido, fornicado, visto pornografía, lastimado, murmurado, criticado, juzgado, ofendido, inventado cosas, dañando a otros, menospreciando a otros, no haciendo nuestra parte, no amando a nuestra esposa, no respetando a nuestro esposo, no obedeciendo a los padres, ofendiendo mi cuerpo, Señor. El día de hoy, como congregación, te pedimos perdón. La sangre de Jesús que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y por fe, Señor, en el nombre de Jesús, te decimos que queremos mantenernos en una buena comunión contigo todos los días. Asimismo, nos comprometemos a orar
delante de ti todos los días para confesar nuestros pecados, Señor, del día a día, para mantenernos lo más en comunión posible contigo, Señor, para que ese deseo no se apague en nuestro corazón. También en esta misma tarde, y orando igual, Dios, queremos pedirte que el deseo de hablar de Jesús lo pongas en nuestro corazón. Quítanos, Señor, la vergüenza. Quítanos las excusas. Reprendemos la obra del enemigo sobre nuestras vidas. Toda influencia de maldad, de Satanás, es echada fuera en el nombre de Jesús. Sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras familias. Declaramos en el nombre de Jesús que no le daremos lugar al diablo. No practicaremos el pecado, Señor. Lo confesaremos inmediatamente, nos demos cuenta. Y por último, Dios, esta hermosa tarde quiero pedirte que me des nombres de personas, familiares, gente amada que no conoce de Jesús, que tiene su religión o que vive como si tú no existieras, Dios. En el nombre de Jesús, recuérdanos el nombre de personas, amigos, familiares. Y te prometemos una cosa, Dios. El nombre que tú nos traigas a nuestra mente y nuestro corazón, vamos a creer y entender que viene de ti. Y seremos fieles y obedientes para invitarlos el día del amigo. Que sea para ti la gloria y para nadie más. En el nombre de Jesús. Amén. Damos un aplauso a nuestro Dios, al Rey de Reyes.